Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y de Diálogos de Zona Psique. El día de hoy tenemos una emisión especial de Diálogos. El día de hoy nos acompaña nuestra colaboradora Giselle Canteros. Ella es argentina, nació en 1983 en la ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un magíster en Clínica Psicoanalítica por la UNSAM. Es creadora y editora de la revista digital de Psicoanálisis y Cultura Disperseros Descabalados. Participó de Oscilaciones del Sentido, Psicoanálisis, Poesía, con un compilado por Natalia Neo Poblet y María José Bouzón. A ella le gusta conquistar lo inútil, escribe, canta, se rodea de música, El rechazo de Eros, sobre el narcisismo de Hierro. Este es su primer libro. Y pues, hola Giselle, bienvenida. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto tenerte por acá. Bueno, tuvimos por ahí alguna diferencia entre los horarios. Y me da muchísimo gusto saber que estás en tu primer libro. ¿Cómo has sentido esta aceptación de tu libro? ¿Cómo la has sentido en la publicación? Eh, con angustia y alegría al mismo tiempo. Claro, Con angustia porque, bueno, fue haber materializado un proceso mucho tiempo y lanzarlo, digamos, al mundo es siempre una apuesta y una exposición, ¿no? claro, En ese sentido, sí, no pensé igual que la publicación iba a generarme algo de angustia, la verdad que no. Pensé que iba a ser más esa alegría eh, desbordante, que también lo fue, pero la angustia. En psicoanálisis diríamos, ¿no? La angustia del acto. exacto. Estamos solos y solas en ese momento. Me cuesta, por más de que, a destacar que este libro, la verdad que en algún punto está hecho entre otros Sí, autores que leí, está hecho con eh, entre el trabajo que hicimos con el editor, previo, eh, exacto. con el ilustrador, ¿no? La capa, que es una ilustración, se escribe con otros, por más de Exacto. que al momento del acto, bueno, en este caso estuve sola. Exacto, un libro pues siempre es como la suma de esfuerzos, ¿no? De gente que está atrás también colaborando para ello. Y bueno, tu libro, tú referías que no es poesía, no es ficción, no es un mito, pero sí reconstruye los mitos, ¿no? Plantea decir cercano a lo poético e íntimo con lo comprometido, ¿no? Eh, Tú decidiste hablar de Eros precisamente como en la era moderna, ¿no? Sí, en principio es un libro que a mi entender no puede clasificarse puramente en un género, ¿no? Uno puede decir, bueno, está dentro de lo que es el ensayo, y sí, es un ensayo, pero Exacto, al momento de escribirlo, mi idea fue bastante consciente, la verdad, de tratar de salir un poco de ciertas casillas, no sé cómo se dice ahí, ¿no? De ciertos estereotipos o de estereotipos, ciertos claro, encuadres. Por lo general, el tipo de psicoanálisis son, a mi gusto, un poco densos, complejos de leer, uh-huh. un poco generosos a, a referencias. Bueno, en ese sentido, sí, no es poesía, pero intenta también decir poético, vamos a decir. Claro, Intenta. Cada lector leerá si eso ha sido logrado o no. Y por otro lado, sí, Eros es que ocupa este libro, que ocupó también mi investigación, ¿no? Porque este libro también parte de una investigación previa claro. sobre una temática muy actual. Y, y no sé si sería el Eros moderno, para discutir, ¿no? Para pensar, sino más bien cómo Eros es alojado o no en esta época actual. Uh-huh. Y bueno, parece que hay una tesis en el libro que
y sé que, bueno, no estaría siendo bien recibido Eros en la vida de todos nosotros, ¿no? Y de nosotras, ¿no? No Exacto, estaría bien recibido y eh, estaría en relación con cierto tratamiento que el capitalismo actual hace de el narcisismo, digamos, tal como lo pensaba Freud. Hay exacto, un tratamiento del discurso del narcisismo y eso impacta, entre otras cosas, eso impacta en cómo recibimos a Eros en nuestras vidas cuando llega, sabemos cuándo va a llegar, ¿no? Se va a cruzar nuestro camino. exactamente. Y no hay mejor, dijéramos, contraste, ¿no? Que el día de hoy, ejemplo, 14 de febrero, ¿no? Donde pues mucha gente demuestra su afecto en comprando objetos, ¿no? Que ya decía Jacques Lacan, el amor no se puede medir. Y eso lo sabe el marketing, por eso te ofrecen tantas cosas, ¿no? En las cuales tú puedes simbólicamente tratar de medir algo que es intangible, ¿no? No me había dado cuenta que hoy era 14, Sí, ya. Así que estamos en México también. exactamente. Y bueno, me comentas que tu libro, bueno, tiene algo de poesía, pero también, dijéramos, no está definido la poesía. Y tú tratas de retomar esto de la mitología de Eros, ¿no? Sí, viste que los mitos son esa tierra fértil, aún todavía, ¿no? Hay algo sagrado, Exacto, los sí. mitos tienen vigencia aún de que eh, el capitalismo intente, la cultura capitalista, intente abolir los grandes relatos que nos permiten pensarnos de una manera nueva. Eso me gusta pensar a mí, ¿no? Que el mito nos permite leernos, ¿no? De una Exacto, manera nueva. Uno puede leer un mito en sí, determinado momento de la vida, tener una lectura, muy cierto. un aprendizaje de ese momento y luego en otro momento de la vida que nos pasan otras cosas, que estamos en otras secuencias de la vida, volver a leer el mismo mito y encontrar Ujú. nuevos hallazgos. Entonces, la idea de recuperar un gran relato también en el Narciso. Y también vale decir, poner en luz algunos puntos que no son tan populares en algunos mitos. Por ejemplo, en el Narciso y Eco, Ujú. todos, o en la gran mayoría, podemos saber algo de Narciso, de qué pasó, qué se miró, qué se vio, qué no. Pero de Eco tal vez popularmente no se sabe mucho. Y a mí me interesa Exacto. mucho Eco. De hecho, aunque no aparezca en el título Eco, Ajá, el libro termina de algún modo hecha con eco. con el shock momento. Con lo cual, recuperan o varios mitos, es decir, pero desde una lectura singular, que no quiere decir tampoco que sea la única, eh, eh, Ujú. y, y cada lector podrá también hacer la propia en el momento de leer la lectura que yo le hice, ¿no? Entonces se van generando como narraciones de las narraciones, y eso me parece que es lo rico, lo que enriquece, más allá de quién tiene la lectura adecuada, ¿no? Eso Claro, me parece poco interesante, poco. que eso es lo interesante, ¿no? Sí, y muchas veces los autores aportan sobre lo ya escrito y aportan cosas nuevas, como dices tú, ¿no? Depende de la lectura. Y bueno, yo me voy a permitir aquí leer un poquito más de tu prólogo, ¿no? Que dice, propone una ficción para producir una nueva lectura. Se suman entonces otras lecturas a las que históricamente nos han acompañado. La lectura que la autora presenta se sitúa en esta época de hierro, en la que es la era capitalista. Lo interesante es que al hacer de este modo su lectura, la misma se transforma en escritura, ¿no? Leer puede ser escribir, aquí es lo que mencionas, ¿no? La verdad que es hermoso, me emocionó mucho cuando lo leí, lo escribió Nicolás Cerruti, quien es además psicoanalista y escritor y Exacto. editor de otros libros de este libro. Uh-huh. Y yo creo en eso, pero ¿sabes qué? Lo creo no desde un lugar teórico,
lo creo en un lugar práctico, en un lugar experiencial, ¿no? Desde mi experiencia con esta escritura. Es lo que me queda para siempre ahora, ¿no? Y es que leer efectivamente es escribir, después se darán cada quien, si quiere o no, si lo deseo o no, plasmar eso en una idea, en algo creativo, un libro. ¿Verdad? Cada vez que leemos, con nuestros subrayados, con las cosas que nos hace pensar lo que leemos, con aquello que recortamos de un texto, ¿no? Eso ya es una escritura. Y bueno, me gusta tener esa experiencia como para no guiarme tanto por talleres de cómo se debe escribir, ¿viste? Con tips que, no sé, los tips son medios, yo. Exacto. Habrá quien sirva, ¿no? Pero hoy te diría que a partir de la experiencia, sí, efectivamente, leer, escribir, quedó como marca de fuego, ¿no? Cuando la experiencia es así. Winnicott, un psicoanalista que yo quiero mucho, decía que también la experiencia, o mejor dicho, que la vida es la mejor terapia, ¿no? Por supuesto que hay casos que necesitamos también el anclaje en un dispositivo terapéutico, un dispositivo analítico, pero la vida enseña mucho cuando ponemos a escuchar. Sobre todo eso, ¿no? Cuando tenemos esa capacidad de escucha, que es algo interesante que, bueno, yo retomo incluso hasta de Eric Fromm, ¿no? La capacidad de escucha, que si recordamos, pues Eric Fromm fue el primer psicoanalista humanista, ¿no? Que es casi imposible. Sí. Pero aquí, bueno, recordando un poquito la mitología de Eros, el dios griego, ¿no? Del amor, la sensualidad y demás. El deseo pasional, el deseo físico, pero también tiene esta parte en la psique, ¿no? Que Eros es como esa parte creativa, esa parte que nos ayuda a conectar con el mundo, ¿no? Entonces, yo siento que el obstáculo primero de Eros, pues es la necesidad, ciertamente, ¿no? Y es donde esa necesidad, pues recae en el cuerpo. Sí, nuevamente lo que te decía, ¿no? Hay varias lecturas que pueden hacerse de esto. Yo en esta ocasión decidí leerlo en términos de deseo y en términos de amor. Un poco como lo hace acá en el seminario, ¿no? La transferencia. ¿Viste? El amor en tanto deseante, es decir, no como amor y deseo armónicos y totalmente que encaja perfecto, que es un poco lo que paradójica capitalista alienta, ¿verdad? A que esa unión es perfecta y que hay soluciones perfectas a problemas coyunturales, ¿no? Estructurales. No, para nada yo pienso que el amor y el deseo se recubren completamente. Pero sí, que por un lado podríamos pensar a ellos en tanto deseante como aquel que irrumpe sin pedir permiso, ¿sí? Irrumpe de manera arbitraria, no calculada, y descoloca por ello. Y hay algo que vos traes que es cierto, hay algo del cuerpo que se ve comprometido, no la imagen. El cuerpo se ve comprometido cuando ellos se ven sus vidas. Acá siempre es inoportuno, es decir, nunca llega a tiempo, nunca es el momento adecuado para él, ¿no? Exacto. Pero también no solo lo pienso como esa flecha de enamoramiento que tiene que ver con esa necesidad de estar pegado al otro, quizás, de tener al otro, ¿no? De acción, sino también Eros en términos de amor por la diferencia, porque la mismidad no es erótica. Exacto. Lo que es erótico es la diferencia. Entonces, lo que yo planteo un poco en el libro es pensar el amor como amor por la diferencia. Lacan en el seminario 20 dice que el amor en sí mismo, lo voy a parafrasear, ¿verdad? El amor en sí mismo es narcisista, porque se busca a sí mismo del otro, ¿sí? Es el amor para Freud, el amor para Freud, exactamente eso, narcisista, para la alegría total para Freud,
en su teoría, ¿verdad? La dicha absoluta es esa fusión indiscriminada en donde el yo no se distingue del objeto. Exacto. Ahora, el amor por la existencia es el amor por lo extraño, es el amor por el otro cuando el otro no me confirma, ¿sí? Cuando el otro me interpela, me coloca. Entonces, por eso el amor de vida, lo que yo planteo en el libro, pero no porque se me haya ocurrido a mí, digamos, ya Lucrecio, que es un presocrático, hablaba de que en un texto muy hermoso, se llama La naturaleza, es un poema, en verdad. Sí. Ahí tenés un libro también que no se puede clasificar, porque es un poema, pero no está no clasificación. ¿sí? Pero bueno, a mí me parece que el amor es herida, y Eros es herida, pero no solo porque nos entristece poseer al otro, sino porque el otro, con su singularidad, es herida para el narcisismo, ¿no? Pero sin duda es una herida valiosa y una herida tal vez necesaria para crecer, para establecer vínculos a partir de ahí, para que alguien que pueda sentirse vivo también, ¿no? De alguna forma. Total. El deseo pasional tiene todo su encanto, por supuesto, pero también termina en un momento. No sé si te respondí, pero un poco lo veo en esas dos. Sí, claro. Incluso hasta me acordé de una película de El lado oscuro del corazón, donde habla con la muerte, ¿no? Este poeta, y la muerte le dice, te dejaron caer desde lo alto, ¿no? Y él le dice, pues esto es el amor, también sentirte vivo, ¿no? De alguna forma las heridas te hacen sentir vivo en algún momento, ¿no? ¿Y qué sería, por ejemplo, del placer? Refiriendo un poquito a Lacan, ¿qué sería del placer sin el uso de la palabra, ¿no? La palabra para Lacan tiene ese contexto también, ¿no? Sí, ya viste cuando nos metemos más en ser técnicamente, bueno, obviamente hay que distinguir el placer, se responde al principio del placer, como lo puso Freud, del goce, ¿no? Claro. Que es satisfacción en algo que nos hace por ahí bien. Sí. Y por supuesto que hay algo de eso también, ¿sí? Es lo que decimos los psicoanalistas. También es cierto que el deseo es un modo, un punto de parate al goce, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en otras disciplinas, porque, no sé, especialmente cuando leo me aclara un poco más. Y bueno, los epicúreos, viste que Epicuro consideraba el placer moderados, ¿no? Ya cuando el exceso absoluto, podríamos pensarlo más desde el lado del goce, no tenía mucho que ver con el placer. Epicuro decía, esto de que un poquito de vinito, pero tampoco nos tomemos 7 botellas de vino, ¿no? Bueno, entonces el placer, llama esos términos como algo que nos genera una satisfacción, pero que no nos daña. También el goce, bueno, y una cosa un poco más, pero todo amor tiene también un componente de goce, eso también lo sabemos. Y todo amor, ¿no? Tiene algo de fantasma, ¿no? Que bueno, aquí ya refiriendo un poquito a Lacan, ¿no? Decía, el inconsciente pues no tiene una localización o una ubicación, pero esta aparece cuando se dice, ¿no? Y Lacan decía que el amor es la ilusión de hacer de dos uno, ¿no? Que esto del amor surge cuando el otro ocupa un lugar en la propia falta, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, uno encuentra un lugar en el otro, eso también, ¿no? Y para Lacan el amor, viste, que aparece cuando hay un nombre, es decir, cuando alguien te nombra, tal, te nombra un lugar. Así que eso hoy por hoy, en la coyuntura actual, en los pacientes, bueno, en las propuestas que hay
incluso capitalista, bueno, no se encuentran muchos lugares en el otro. Exacto. Entonces implica la cuestión del amor como le estamos escuchando ahora, ¿no? Entonces de repente nos encontramos con un imperativo por un lado, de individualismo, pero por otro, paradójicamente, con un imperativo a la felicidad absoluta, a que existe la felicidad absoluta en la pareja. Entonces, esas paradojas son muy locas, porque son complejas. Por un lado, es eficiente y que nada interrumpa tu producción y tu realización personal, y efectivamente el amor interrumpe algo de eso. Sí. No para mal, yo creo, en algunos casos. Claro. Pero para el capitalismo, para el mercado, el amor estorba la producción. Pero por el otro, se cree que esa felicidad absoluta te la puede dar la otra persona, y te le pide el amor mucho. Y eso en esencia, a lo mejor puede ser en esencia algo neurótico, creer que por fuera de nosotros hay algo que nos complementa, ¿no? Y aquí me parece interesante algo que me comentó una maestra aquí en México, ¿no? Que decía, el amor es como encontrarte una ave hermosa, ¿no? La cual quieres para ti, pero al poseerla le cortas las alas, casi, ¿no? En esencia, pues esa metáfora, ¿no? Hay un poeta argentino, se llama José Parra, que creo que dice algo así como que uno se enamora de una especie exótica por ser justamente algo salvaje, exótico, claro, y luego la quiere poner adentro de una jaula. La quiere poner en una jaula, exactamente, ¿no? Que dijéramos que ante la pérdida de un amor, pues el dolor surge, ¿no? Pero surge porque en la falda ya no tiene un revestimiento, un cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y esta ausencia pues queda un poco más cruda. Como dices, ya dijimos, cuando sufrimos, ya es como por otras causas, ¿no? Pero muchas veces sufrimos por cuestiones más imaginarias, ¿te das cuenta? Sí, yo a mí en esta temática lo que me gusta pensar es, por supuesto, que están los diagnósticos, están las estructuras. También hay algo de lo que la clínica devuelve, es que también podemos encontrar con casos clínicos que no responden estrictamente a la lógica edípica, la neurosis, psicosis, perversión, claro, tal como pensaba Freud e Lacan. Empezamos a encontrarnos con una clínica de otro orden, ¿no? Exacto. Que la estamos aún pensando. Ahora, con respecto a lo que vos decías, efectivamente hay un sufrimiento también neurótico por el desamor, pero me parece que hay algo universal de ese dolor, de esa herida. Digo, después cada quien la vivirá según su estructura, según de qué posición es preparado, pero yo creo que es un dolor ineludible, sí, ese. Entonces, en un sentido no lo psicologizaría tanto, porque creo que claro, si el dolor de existir, eso, ¿no? El dolor de existir es universal. Humano. En mayor todos tenemos que trabajar con esto, que es muy difícil, que es la vida. Y bueno, y también después daremos con suerte, ¿no? De dónde nacimos, sí, con qué recursos trabajamos, ¿no? Todas las cuestiones. En Latinoamérica, Europa, por ejemplo, en algunas cuestiones, no es fácil. Exacto. Así que bueno, eso. Hay sufrimiento neurótico, por supuesto, en el amor, pero también hay sufrimiento y punto, ¿no? Así es. Hay dolor. Que ya recordando un poquito a Freud, pues él decía, amar y sufrir, o no amar y enfermar, ¿no? Entonces, la única opción es seguir amando. Amar más consciente, sí, más conscientemente, ¿no? Aquí yo me recuerdo un poco precisamente de la mitología, ¿no? A Eros solía representarse junto con como un joven despreocupado con flores en el cabello, ¿no? Y se asociaba mucho, obviamente, con rosas, ¿no? Que están relacionadas con este dios.
Eros y Psique son una pareja frecuente en la escultura de Grecia, ¿no? Este amor, por así decirlo, prohibido, que según Hesiodo, en su Teogonía, Eros era uno de los dioses primigenios, ¿no? Responsables de la creación junto con Caos y Gea, que es la tierra, ¿no? Es decir, que la creación también tiene su contraparte, ¿no? Con esto del caos, ¿no? Sí, no es sin el caos, la creación y el acto creativo. Exacto. Me parece que por eso. Sin duda que Eros es el dios más poderoso de todos los dioses y temido. Así es. Temido por los inmortales y por los mortales. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros si los propios dioses tienen miedo de Eros? Bueno, nos queda, ¿no? Exacto, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? A ver, nada con Eros, porque y ahí está el punto, ¿no? También interesante que uno lo desarrolla en el libro, pero otros psicoanalistas, filósofos lo han hecho, pero bueno, también lo podemos pensar ahora, ¿no? Claro. Narciso es imagen, es pura imagen, no hay un contenido, es pura imagen y obediencia. Por sobre todo obediencia, yo diría, imagen incluso. La obediencia primero, ¿no? La obediencia a su madre, la obediencia a sacrificar todo por esa imagen. Exacto, a darlo todo, ¿no? No hay no hay una interioridad en Narciso. En Eros sí. Sí, claro. Que recordando un poco esta mitología, Eros nace como hermafrodita, ¿no? De un huevo que puso... de un huevo que puso el titán Cronos, ¿no? Que representa el tiempo. Entonces lo puso en el vientre del caos, ¿no? Que este dramaturgo griego Aristófanes pues nos hace esta referencia de la idea de que Eros nace del mismo caos, ¿no? Esa es como la referencia, bien como lo expresas, ¿no? Lo hemos podido ver, por ejemplo, en muchos poetas, ¿no? Que esta soledad, este dolor psicológico, el desamor, muchas veces lo trasladan a la creación, ¿no? A la escritura, a todo esto. Sí. Pasa que lo que es llamativo en el mito, para hacer un contrapunto con Narciso, es que Eros también era bello, muy bello, físicamente hablando, Sin embargo, cuando le dolió igual. Igual que a los mortales, cuando él se enamoró y probó sus propias mieles, ¿no? O cuando probó su propia flecha, es decir, a Eros le dolió la traición, que él sintió como traición de Psique cuando, ¿no? Le prende, lo quiere ver cuando él le había dicho que por favor que no lo hiciera. Muy interesante, porque ahí también en el mito, depende de donde pongamos la lupa, ¿no? Está también la cuestión, sí. vamos a decirlo en términos actuales, de poco sororidad entre las mujeres, en este caso las hermanas de Psique, ¿no? Sí. Que las hermanas de Psique pueden representar tanto a hermanas como amigas, podríamos decir. Sí, muy cierto, ¿no? Amigas mujeres. ¿Cómo cuesta, no? Las mujeres a veces cuesta, exactamente. Esa sororidad, yo apoyo. Bien la pienso, la sororidad, pero por momentos suena más a un ideal imperativo que a trabajar por esa sororidad. Es un trabajo ético, ¿no? El hecho de trabajar la digo, la envidia, ¿verdad? Es como esta tipo representación caricaturesca de las amigas que entre ellas se dicen no llores, sé fuerte, ¿no? Estás en una nueva era donde la mujer es fuerte, no seas casi así, ¿no? Sí, por un lado eso, las mujeres no lloran, dice Shakira, las mujeres facturan. Ajá, bueno, exacto. Igual, te lo digo como yo, me interesa el debate de Shakira porque todo el mundo dijo muchas cosas, no sé qué yo podría decir, pero las mujeres lloran, nosotros sí. Todos, lo que te quiero decir, todos lloramos por herida. Después,
¿Qué hace cada uno con esa herida? Ahí la cuestión. Ujú. Pero las hermanas de Júpiter, más que decirle tú puedes, o viste, o vos sos fuerte, vos sos la más bella. No, me parece que fueron más bichas, acá decimos Sí, bichas, como más con perversas, ¿no? tocar el punto Sí, sí. justo donde no había que ir, necesitaron un poquito que ella vaya y, ay, ¿con quién estás? ¿Cómo no lo vas a ver? Ese cuestionamiento. Perversidad, Bueno, así ¿no? que Claro, hice lo que no tenía que hacer. claro. Sí, sí, recordando esa parte, ¿no? Muchas veces también se le consideraba a Eros como hijo de Afrodita, ¿no? Con Ares, que era el dios de la guerra. Y Sí. Deimos, que también era el dios del miedo, ¿no? Bueno, Deimos y Phobos y Armonía eran sus hermanos, ¿no? Pero en algunas tradiciones también Eros tenía un hermano menor, en algunas, que le llamaban Anteros, ¿no? Que era una figura pues más oscura y como vengador del propio amor no correspondido, ¿no? Ah, mira, no sabía eso. No Que eso profundicé en está eso. muy actualmente representado, ¿no? En la era moderna. La venganza, sí. Como Exacto. un triste podríamos ponerla, ¿no? Venganza como del que tú me haces, ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, yo en el libro trabajo por ahí esa diferencia, me parece importante pensarla hoy por hoy también, pero no es de hoy, también es de antes. Claro, Hoy toma por ahí, no dice nada nuevo con eso. Y es la diferencia entre el poder de la falta, del amor, así es. con el amor al poder, ¿no? También tiene que ver, claro. Porque hay amor al poder, bueno, la castración por ahí no tiene mucha relevancia, hay demanda de perfección, hay amor al poder, hay control, hay Exacto. caldo, Sí, hay siempre hay algo de exigencia. ejercer el poder sobre el otro, ¿no? Sí, pero no solo en términos de dominación, que por supuesto que sí, sino también en términos de, de que si el poder va a estar fundado, el poder de un vínculo, ¿no? En la ambición de extraer del otro, como si yo lo estuviera consumiendo al otro de manera voraz, lo mejor del otro para incorporarlo en mí, ya Claro, empieza la cosa a... Eh, donde hay consumo, no hay amor por la alteridad, ¿no? así es. Entonces, cuando uno no ama la alteridad, solo lo que puede hacer es consumir. Entonces ahí los vínculos se vuelven, y estamos en el tratamiento, ¿verdad? Voraces, ¿sí? Gracias. Del otro lado, bueno, el poder de la falta es esto de, que tiene que ver con lo que con él hicimos captación, de sabernos fallados, falladas, partidos, partidas, divididos, divididas, sabernos inconsecuentes, inconstantes, es decir, sabernos no completos, es Exacto. lo que nos permite por lo menos intentar amarnos un poco a nosotros mismos con todo eso y por ende poder amar al otro con todo eso Que eso es muy también. importante, eso que dices, ¿no? Por eso De el eso de poder de amarse a la falta, nosotros. ¿no? La falta en Exacto. términos del poder de la acción, que lejos de ponernos en menos, en realidad, justamente, esas fallas son las que nos hacen inquietantes, diferentes, Ujú. extraños y por eso atractivos, atractivas Y es muy interesante esa parte que para los comentas, demás. ¿no? Casi nadie nos dice, ¿no? Socialmente nos dicen ama al otro, pero casi nadie nos dice amate a ti Ay, se perdió el mismo, sonido, no te ¿no? escucho. No, digo que casi, Carlos, no, si vos perdón, me sí escuchás, yo tenía no. apagado el micrófono. Sí, te decía que socialmente pues casi no nos dicen esta parte de que nos tengamos que amar a nosotros mismos, ¿no? Socialmente te refieres a la cultura o, eh, yo creo que sí lo dice la cultura, pero de un modo, o sea, sí, tenés que
quererte porque vos podés, porque vos Claro, eh, lo único que te importa, sos el centro del universo, parece que eso no tiene que ver con el amor de la falta. Por exacto, eso te decía, hay paradojas en el socialista, porque no es que el amor ha desaparecido. Para mí el amor continúa, pero con matices diferentes, bastante superyoicos, exacto. podríamos decir, de comillas, la cosa de lo tóxico, ¿no? Ujú. Como algo que nos envenena, lejos de ayudarnos a crecer. Claro, como una Eh, arena movediza, por así decirlo, ¿no? Y, ¿sabes? Bueno, el tiempo se nos acaba en esta sesión, pero quería saber, bueno, te mandaría otro enlace como para las conclusiones, ¿te parece? Porque ya está a punto de acabarse la ahora, sesión. Sí, es que la sesión ok, de... Pero te envío otro dale, enlace, ¿sí? corta. Ahora regresamos. Y ya estamos de regreso. En esta parte, pues podemos, se nos ha ido el tiempo bien rápido, ¿verdad? Podemos en esta parte llegar a unas conclusiones, a una parte final, ¿no? ¿Qué te gustaría destacar más sobre tu libro? Si nos puedes decir la editorial, lo vas a publicar en México también, ¿verdad? La editorial es Cascada de Letras y por ahora no está en México, pero bueno, como estuve dando un seminario Claro. por Zoom para México, es muy probable que busquemos una alternativa para que los libros puedan próximamente estar en México para Ajá. um, Ojalá esté pronto por acá, conseguirlo. ¿no? Sí, ojalá que sí. Y bueno, pues también, bueno, termino de leer aquí parte del prólogo, ¿no? Que también dice, también el desarrollo del libro va decantado en hacer una lectura sobre Eco, ¿no? Ninfa que se enamora de Narciso y como una voz en tanto posición subjetiva siempre es impropia y es un arte su trayecto, ¿no? Entonces, pues es muy interesante cómo abordas el libro, pues ya lo queremos leer, ¿no? No te escuché lo último, perdón. ¿Cómo? Sí, digo que es muy interesante cómo la parte, cómo abordas el libro, ¿no? Esto de hacerlo entre un poco poético, lo hace muy interesante, ¿no? Bueno, eso es una, más allá de que por supuesto tiene su costado estético, de gusto, Claro, también es una apuesta política, te diría, ética y política mía, de sumarme, porque no soy yo sola, obviamente, de otros autores, autoras, psicoanalistas que están en esa senda, digamos, claro, pero de empezar a escribir, ¿sí?, sobre psicoanálisis de otro modo, es decir, de un modo eh, que tiene, por un lado, la rigurosidad de la investigación y de poder dar al lector o a la lectora, independientemente de si es psicoanalista o no, dar exacto, algo, ¿sí? Dar algo para que exacto, se lleve. Y a veces, lo que decía antes con respecto a las referencias, referenciar, dar una fuente, dar una lectura, exacto, es ofrecer un material para que el otro con eso pueda ser otra cosa, lo que le parezca, o al menos se lleve algo. sí, Entonces, por un lado, es esa rigurosidad, escribir con esa rigurosidad de la investigación, de la lectura, del trabajo, y por el otro, tener en cuenta el cuidado amoroso de la escritura en sí, ¿no? Y ahí es donde, de un modo, se plasma esto que vos leías en el prólogo y que está en el libro, que es sí, cuidar y trabajar en esa voz. La voz en términos de posición subjetiva y de ofrecer algo al mundo, ¿no? Con el propio sello, que nunca es individual, porque siempre es con claro, otros, ¿verdad? Pero digo, sí, creo que esa búsqueda, esa exploración, es la que el libro, de algún modo, y ahí sí deberías proponerlo tanto, sin haberlo hecho tan calculadamente, uh-huh, pero creo que de principio a fin el libro, como me dijo alguien, se desarrolla como una canción, ¿no? Que va, que empieza de un modo y que va progresiva, ¿no? creciendo, ¿no? Exacto, Y va
hay un coro final en donde termina. Sí, Y me encantó que esa lectura que hicieron, porque, bueno, te dije, para mí la música es muy importante y la música es muy importante en el momento de escribir. Entonces, del mismo modo que la poesía, ¿no? claro, Entonces, el libro está escrito de una manera que intenta no copiar a nadie, no no es imitar, auténtico, que ¿no? Lacan decía, imiten, ¿no? Así es. No imitar a nadie, con todo el riesgo que eso implica, Y porque eso es muy bueno, es un importante, ¿no? riesgo Sí, explorar una voz que nunca es totalmente propia, y siempre está contaminada de otros, claro, contaminada en el buen sentido. Así que el lector o la lectora va a encontrarse con un libro, por supuesto, hecho con amor, hecho con mucho trabajo de escritura, y que intenta transmitir lecturas a partir de otras lecturas ujú, con el fin, y por ahí mi deseo de trascendencia, y ahí sí, por ahí medio narcisista ese deseo, no sé, pero ese claro, deseo de trascender el libro y que genere en el lector algo, que genere en el cuerpo, precisamente que un impacte eco, ¿no? como. Que genere como un eco, ¿no? Hablando de eco. Y sí, precisamente, tú hablabas de la música, ¿no? La música pues era el arte más elevada, ¿no? Para los griegos, que inclusive precisamente de ahí viene el nombre, musa, música, ¿no? Y aquí pues retomo también, a mi parecer, los libros son como semillas, ¿no? Que van germinando en los lectores y florecen, dan algo, como dices, ¿no? Sí, a mí me ha pasado de para este libro haber leído libros de manera azarosa, es decir, que llegaron a mi vida por el ejecutivo sin buscarlos, y que diría que fueron parte de esas semillas que vos decís para que germine mi Claro, voz. Diría que la exacto. voz es imperfecta porque no resulta por inspiración divina, Sí, sí, sí. resulta de una búsqueda, Es un trabajo, ¿no? Un y una proceso. búsqueda Ujú. que no es una vez y para siempre, y relacionándolo un poco con lo que te decía antes del poder de la falta, para Claro, explorar esa voz, eh, yo creo que hay que confrontarse todo el tiempo con la castración, porque hay voces dentro nuestro, no me refiero a voces psicóticas, me refiero a sí, sí, hay voces, voces exacto. que tienen, todos tenemos paradojas, contradicciones, ¿sí? Exacto. Conflictos, eh, y a veces para ciertas cosas podemos llegar a tener una posición más radical, no puede decir, bueno, yo ya pienso esto y de acá no me muevo, pero en cuanto a muchas otras, Ujú. incluso en el amor mismo, estamos en el amor, no podemos escapar de esas contradicciones y de esos conflictos y de esas tensiones. Exacto. Entonces, el tema es aceptar que van a estar, que hay voces contradictorias, que se pelean incluso a veces, que se aman otras, se odian también, y que es con todo eso que Exacto. se va forjando el trayecto de una voz. Y para concluir, decirte, el libro está hecho de todo eso, eh, ¿no? Sí, Eh, tiene parte de eso. y por supuesto que bueno, siempre es bonito que haya lectores del otro lado. Sí, implica que está esa contraparte, ¿no? Bueno, a mí me gustaría cerrar pues también con mitología, ¿no? Hablando un poco de Poros. Poro, traducido es como senda o camino, ¿no? Personificaba en la mitología griega la oportunidad, la conveniencia, los medios para conseguir algo, la utilidad. En algunas teogonías, pues Poros y Tesis fueron las primeras divinidades que nacieron del universo, ¿no? En este sentido, Poros se identifica con Cronos, que es el tiempo, que en este mito, ¿no? Tesis, la creación, que dio a luz primero a Poros, el inicio de las cosas, y después a Tecmor, que fue el final de las cosas, ¿no? Entonces, estas dualidades siempre existen en la vida, como dices. En la escritura, pues también es importante, ¿no? Esa parte que es lo que yo doy al mundo y la contraparte es lo que los demás también reciben de mí, ¿no? Uh -huh. Lo que reciben también dan.
¿no? Porque cada vez que un lector o lectora interviene o da su pensamiento, como vos en este momento, ¿no? Qué sé yo, al leer el prólogo pudiste pensar todas esas cosas, creo que se termina generando una sinergia, ¿no? Sí. Algo que va y viene, Exacto. que no importa en qué medida va y viene, porque esto es ir en contra un poco del imperativo actual, de la exigencia de la retribución justa, es ir un poco en contra de eso y aceptar de que lo que va y lo que viene no puede ser medido en términos permanentemente equitativos. Sí. Y es tolerar eso, ¿no? Que a veces uno da más, otro da menos, y que Sí. no importa, a fin de cuentas, el más o el menos, sino lo que se va generando en el ida y vuelta. Exactamente. Eso creo que es lo que generan los libros cuando están escritos con esa disposición al intercambio y a que se produzcan hallazgos y cosas nuevas. Así Lo es. que me motiva a mí es Claro, y cuando leemos a nuestro autor favorito de alguna forma, también nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? En esas lecturas. Nos reencontramos, ¿no? Sí. Pues yo te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. A mí me encanta muchísimo todo esto de la mitología, ¿no? El psicoanálisis. Y pues ojalá pues pronto pueda estar tu libro acá en México. Intentaremos que sí, que para este año puedan estar y te voy a poner en aviso cuando eso suceda. Claro, ya estaré ahí de los primeros compradores. Bueno, muchas gracias Carlos por el interés y felicitaciones por tu canal. Muchísimas gracias a ti y pues este lugar es tuyo cuando gustes. Alguna otra entrevista. Con mucho gusto. Un abrazo desde acá. Gracias, cuídate, que te vaya muy bien.